y soy rebelde. Cuando no sigo a los demás y soy rebelde. Mentira, de eso no se trata el episodio. Es que el look. Es el look, ya tenía que ir con la vibra. Con la Ahora sí me voy a vibe. meter en el personaje. Por Vamos. favor, Pili. Trabaja por tus sueños, que Pili. todos tenemos las mismas 24 horas. Que el que quiere puede, o mi favorito. No puedes tener un sueño de $1 millón con una mentalidad de salario mínimo. ¿Ves? Mente tiburón. Inspiración o hiperproductividad tóxica. Chicas, estamos listas para desmantelar y desmenuzar este tema que es tan complejo. Qué fuerte. Qué fuerte. Primero, bueno, hola. Buenas nos tardes vamos a- ante todo. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Estimada Vamos a presentarnos. Yo me llamo Pili. Hoy día saludos cordiales, tiene que ser esto. Yo me llamo. Saludos cordiales. Saludos cordiales. Gracias, hermano. Yo soy Dani. Yo soy Salwa. Lo saludo a Cristi. Buenas tardes con todo el público presente. Yo soy José Eduardo. ¿Cuál es su nombre, señora? Yo soy presidenta. Atentamente, yo soy Eduardo. Saludos cordiales, quedo pendiente del correo. ¿A quién interesa? Ajá. Pero ¿cómo nos sentimos? Con el alma de calzones. Ahora sí, Ya un fuera de joda, personaje. que estamos todas empresariales porque... Girl boss. Girl boss. Your boss. Vamos Disque a hablar de girl eso boss. hoy. ¿De qué vamos a hablar? Hiperproductividad tóxica. ¿Hiper Ño, qué? ño, ño. Bueno, les voy a conceptualizar la hiperproductividad tóxica para que entendamos todos de qué se trata. Ok. Dícese la hiperproductividad tóxica. Vamos a conversar de dónde viene, cómo la interiorizamos, cómo se disfraza de motivación muchas veces y hasta de autocuidado, y qué nos pasa cuando creemos que valemos por lo que producimos o rendimos. Wow. La cultura de la hiperproductividad tóxica, también conocida en el inglés como hustle culture, para que lo puedan ver en inglés, ¿Cómo? hustle culture, es la creencia de que el valor personal depende de cuánto produces. Es ese impulso que tenemos de estar siempre haciendo algo útil. Culpable. De medir tu día en logros y sentir culpa cuando descansas o haces algo que no es directamente productivo. Y se alimenta con esta frase que acabo de decir al principio: el que quiere puede, todos tenemos las mismas 24 horas del día. Mientras más workaholic seas, mejor. Ajá. Y también normaliza el agotamiento, rompe con los ritmos naturales del cuerpo humano, el circadiano, que lo vamos a hablar más adelante, y en el caso de las mujeres el ciclo menstrual, totalmente en contra. ¿Verdad? Sí. Borra el placer y el ocio y convierte la vida en un proyecto de mejora continua. Entonces, a veces, tal vez a veces, lo más revolucionario sea parar un ratito. Quería saber ustedes, chicas, ¿les resuena algo? ¿Alguna vez han sentido culpa por no esforzarte lo suficiente o no estar haciendo lo suficiente? Estoy haciendo entre comillas. Culpable. Soy esa todo el tiempo. la Hace verdad. falta la tabla de cangrejo y el martillo. Culpable. Así como la es. doctora Polo. Cuéntenme, ¿les resuena algo de lo que acabo de decir? ¿Se han sentido culpables por no hacer lo suficiente, no estar haciendo algo que sea directamente relacionado con algo, entre comillas, productivo? 1000%. Totalmente. Sí, Todo. sí. ¿Quién quiere contar un momento? A ver, yo puedo arrancar. O sea, es hasta ahora, ¿no? Incluso con no sé si tiene que ver con estas creencias de que siempre tienes que estar haciendo algo, tienes que estar produciendo y que tu valor radica en esto. Pero también es como el entorno, porque todo el mundo está siempre constantemente haciendo algo. Y yo siento que cuando no estoy haciendo nada es porque me olvidé de algo. O sea, algo hay que no estoy haciendo. Como ¿ya? que si estás tranquila es porque algo te Algo- faltó hacer. Exacto, no es porque simplemente estoy Terminaste de hacer descansando, las terminé y ya está. Entonces sí es una lucha como constante de obligarme y forzarme muchas veces a tener que descansar, a bajar la laptop, a dejar el celular de lado, a estar, ¿cómo se dice? Cuando estás contemplando la situación y el momento que estás viviendo, porque a veces me cuesta incluso con los niños, o sea, estoy con los niños, pero estoy acá, estoy en el celular, estoy trabajando, estoy contestando, estoy no sé qué, y es como que se fusiona Estás y no totalmente estás la al mismo vida, tiempo. exacto, estoy y no estoy, se fusiona la vida personal con la vida laboral, y es como complejo, a veces como que uno se tiene que poner ese límite, yo me tengo que poner ese límite de para un rato, descansa, porque también está bien descansar. Incluso hasta aburrirte también Está bien. ¿Sabes que a mí me pasó algo o tuve un colapso? Porque cuando fui mamá... Perdón, me encanta tu look. Todo que ver, todo que ver. Todo que ver ese look. Todo que ver. Gracias. Cuando di a luz, o sea, tuve mi hija y tenía ella más o menos un mes. Estaba tan agotada, pero tan agotada que este colapso fue como...
no puedo hacer nada bien, porque creía que todo lo estaba haciendo mal, porque claro, tenía un montón de cosas que hacer, que sacarme leche, que darle, alimentarla, que bañarla, y eso, que tenemos un papá que obviamente muchas veces me quitaba la bebé de los brazos para él hacer las cosas, más sin embargo, era como, no, es que yo lo tengo que hacer porque yo tengo que cumplir con mi hija, yo tengo que... Porque yo soy la mamá y porque yo soy la mamá y ella me necesita y esto, o sea, no sé por qué yo en mi cabeza o si nos han criado de esa forma que creemos que los hombres a veces no saben llevar la situación. Sí. Y hasta el día de hoy, o sea... Como que hay cosas de mujeres y cosas de hombres cuando... Correcto, es que Sí. vivimos en ese, o sea, o yo al menos crecí en esa Opresión. en ese sistema en el que el hombre casi nunca está presente. Todo Y involucrado. si hace algo, está ayudando. Está ayudando, ajá. Claro. No está ejerciendo Eso su es. paternidad, o sea, simplemente es que está ayudando. Y no es así. Entonces, cuando yo tuve este Despertar. mental breakout, fue como, o sea, pausa, respira, y si necesitas ayuda, pídela. Porque ¿quién cuida a la que cuida? Claro. Frase Mamita es la más importante. Sí. ¿Quién cuida a la que cuida? ¿Quién cuida a la que cuida? Entonces fue como, ok, porque yo no quería ayuda, o sea, era como, no, yo puedo, yo pongo estoy todo. diseñada para esto. Claro. Y no, o sea, llega un punto en el que en verdad llegas tanto al límite que es como, no puedes con todo. Porque sí, es verdad, el día tiene 24 horas, y obviamente tu hija te va a necesitar 24 horas, pero sí hay cosas que puedan hacer otras personas. Correcto. Es más, hay una frase en inglés que dice it takes a village. O sea, como que Sí. se necesita Sí, una sí, comunidad comunidad. para criar un niño. Pero tenemos interiorizado de que la mamá es la que tiene que hacer todo. Ojo, es que no solamente es que lo ideal fuera tener una comunidad para crear un niño y para hacer todo lo que tienes que hacer, no solamente en la parte del hogar, sino laboral. Claro. Pero nos han enseñado a no delegar, porque si nosotras como mujeres no delegamos, no tenemos importancia o no cumplimos como deberíamos hacer, porque No somos una mujer de hogar. porque estamos reacostumbradas a que tenemos que hacer todo y todo nos tiene que salir bien y todo tiene que ser en un tiempo específico, porque además estamos a la vista de todos y nos enseñaron a que somos multitasking. Entonces, como somos Eso. multitasking, podemos hacer todo. Y podemos con todo. Y podemos con todo. Y eso, cuando te vuelves mamá o cuando tienes una empresa, o cuando tratas de hacer algo, que a mí me pasó, es como, yo no recuerdo haber criado a mi hijo los primeros años. O sea, gracias a Dios tuve la oportunidad de tener a alguien que se quede en casa, una señora que nos cayó del cielo y que la amo con mi vida, tú sabes quién eres. Y ha sido para mí un ángel, porque en mi caso, en cambio, no tenía mamá, mi suegra murió muy pronto, apenas nació Emanuel, entonces no teníamos como ese... entorno familiar. Ajá, Ese soporte. Ajá, ese soporte familiar que siempre regularmente está alrededor. Tú dices, cuídame un ratito, cuídame un ratito. Entonces era como, ok, se tiene que quedar con la persona que está en la casa ayudándonos y yo encargarme de un negocio que creía yo que tenía que estar 24/7 sobre él, y luego cuando voy a tener mi segundo bebé dije, Dios mío, yo no quiero que esto pase, o sea, quiero Bueno, criar, quiero ver a mi hija crecer los primeros años, estar con ella, y es por eso que he intentado equilibrar un poco mi trabajo con mi vida personal, pero pareciera que, y tenemos taladrado en la cabeza de que no puedes ser exitoso en todo, o eres en una cosa exitoso o eres en otra cosa exitoso, o eres exitoso en el hogar o eres exitoso en el trabajo, no puedes ser éxito, y además, ¿qué es el éxito? Eso te iba a preguntar. Exacto. Primero que todo, ¿qué es el éxito? Sí. ¿Tu has sentido culpa? Sí, pero estoy callada, No, sí, digamos que mi culpa, yo todavía no soy madre, pero sí, toda la vida, desde que salí del colegio, como que de una era como, ¿sabes? Fue esto de mi hijita, bueno, ahí usted verá qué haga. Resuelva, y fue como que, me cayó todo ese... Bueno, de hecho, antes, ya en el último año de colegio, yo ya trabajaba. Ya, o sea, todavía era menor de edad, pero trabajaba con mis papás, porque mis papás tienen como que su propio negocio, entonces por ahí me involucraba un poco en cosas de la empresa, para conocer el negocio y todo, hacía cosillas ahí, y ya luego que como que ya salí del colegio, obviamente mi papá era mi jefe, entonces tras eso que obviamente no teníamos como una tan buena relación como de padre e hija, y tras eso era la exigencia que él sí me ponía mucho, o sea, al final, esto si estás viendo papi, esto yo sé que mamás, papás o cuidadores siempre lo hacen desde un lugar
desde lo que conocen. Ya, luego lo entendí, obviamente en esos años de mi vida, con 18 y 19 decía, déjame hacer lo que yo quiero, va. O sea, no entendía desde qué lugar, solamente desde la exigencia. Pero al final luego entendí que, bueno, él me exigía porque a él le enseñaron también a que hacer todo está bien. Entonces, para mí era como que, por ejemplo, a los principios yo me dediqué como a redes sociales de una, apenas salí del colegio, fue como que esto me gusta, esto quiero hacer. Nunca lo vi como un trabajo, pero era como que quería dedicarle todo mi tiempo a eso. Ya, y nunca sentí apoyo de parte de ellos, o sea, fue como que no eso, porque en ese tiempo no había redes, o sea, en ese tiempo nadie tenía un celular, o sea, ¿me entienden? ¿No? Entonces era como, ay, está perdiendo el tiempo, está haciendo esos videitos, que ni sé cuánto, y todo el tiempo mi papá me exigía y me decía, tienes que buscar un trabajo que de verdad, un trabajo de verdad, porque eso que tú estás haciendo no es un trabajo, y es verdad, no estaba recibiendo nada monetariamente en ese tiempo, ya. Pero a mí me apasionaba tanto que era como que... de hecho, ¿Creíste? Ni siquiera sabía que se podía volver en un trabajo, pero yo decía, esto me gusta ya. Y de hecho, cuando yo decidí una de las carreras, la primera que estudié, que siempre ha tenido que ver en el torno de como de la creación, del arte y todo esto, o sea, no sé cómo le hice, pero yo me pagué las 2 carreras. O sea, de verdad no sé. Ya, tenía 2 trabajos y toda la cosa. Y creo que desde ahí nace eso de que siempre ahora que quiero descansar, de verdad se me complica un montón. O sea, me siento que si yo no estoy haciendo algo en el día, tengo que justificarlo de alguna manera. Claro. Es muy difícil para mí parar, es muy difícil para mí, o sea, y eso viene del tema de la relación con el dinero, que es como, es como, yo ya he entendido, o sea, como que lo he hablado en terapia de, a ver, pero ¿por qué? Porque una vez sí me preguntó mi psicólogo eso, como, a ver, pero ¿qué sientes tú? O sea, no en esas palabras, pero como que ¿qué sientes tú? ¿Qué piensas que va a pasar si paras? ¿Ya? Y yo... Pero, ¿puedo decir de verdad lo que pienso? Sí, puedes decir lo que piensas. ¿Ya? Sí. Entonces era como, no, es que siento que no voy a tener dinero para comer, porque obviamente esto viene de una historia familiar que nosotros teníamos mucho dinero y luego de la nada nos quedamos sin nada. Entonces es todo un contexto, una historia de un trauma. Entonces para mí ahora todavía es como, o sea, imagínense, mi trabajo es freelance, o sea, yo dependo de lo que sale todos los meses, de que hay meses buenísimos y otros meses no, y hay meses donde de verdad que yo me bajoneo. Bueno, yo creo que a todo el mundo le pasa que te bajoneas si no tienes plata, ya, sí. o ni siquiera es que no tienes, porque sí tenemos, gracias a Dios, o sea, ¿me entiendes? Sino que es el hecho de no sentir esa abundancia, entre comillas, no sé cómo decirlo, ya, que estás como justa, y eso a mí me genera muchísimo malestar, o sea, es una cosa que no les puedo explicar, o sea, de verdad, cuando me vean callar, eso me pasa, ya. Okay. Eso es como lo que me cuesta un montón parar, de verdad, pero ahora, igual que Cristi, como que digo, no, ya, o sea, por ejemplo, antes yo era como, tengo que estar viendo todo el tiempo, entonces ahora, si salgo con alguien, o tengo un día con una amiga, o con mi novio, o con mi familia, es como, ok, el celular se queda, y si voy a hacer algo, le digo, tengo que hacer esto, dame un segundo, o estoy terminando esto, por favor, y ahí ya o sea, como que me centro en eso, pero antes no, era como que hacía todo al tiempo, o no podía soltar, como que lo que tenía que ver con el trabajo, por decirlo así. Sí, a mí también me ha pasado cuando ya comencé a tener una relación con las redes sociales, a mí se me mató la relación con redes sociales. Cuando comencé a ver que esto era... sorry, me distraje. Vuelve. Perdón, disocié. Cuando comencé a ver que esto sí era para producir, que era para monetizar, sentía que como está al acceso de tu mano, tienes que utilizarlo todo el tiempo para monetizar. Sí. ¿Cómo puede ser? ¿Qué irresponsabilidad no utilizarlo para monetizar si lo tienes en la mano? Claro. Y ya pasó a ser desde el disfrute de quiero compartir esto que aprendí, o quiero compartir esto que aprendí a través de una experiencia, que comparto hoy para que... O tengo que hacerlo porque tengo que hacerlo. Ajá. Y yo también me he dado cuenta, o sea, este tema a mí me atraviesa un montón y todavía lo sigo como deconstruyendo y trabajando. Por eso me encantó tal vez liderarlo hoy, porque hay muchas cosas que yo quiero explorar y trabajar. Por ejemplo, el quedarme quieta y la culpa por descansar, porque me he dado cuenta, y viendo la información, que siempre he buscado estar todo el tiempo ocupada. Sí. Todo el tiempo. Si no estoy en la universidad, estoy trabajando. Si no estoy trabajando,
hay que hacer redes sociales. Y no, o sea, nunca tengo, y todo el mundo a mi alrededor me dice, tú siempre estás ocupada, Sí, nunca es puedes verdad. salir, nunca puedes Queja hacer nada". pública, porque luego hacemos Es reuniones verdad. y no puede. Chao. Sí, es que, ay, sí, vayamos a una reunión, no puedo, tengo ensayo, no puedo, tengo chivo. Chivo se le llama a los contratos cuando tienes que cantar. Así, siempre Nos así acaba mi de vida. cancelar una reunión. Ajá. Ajá. Entonces, público, queja pública. yo quería preguntarles, ya que Cero hablamos de la- resentidas, por si acaso. Ya, bueno, esto de detrás de puertas, Claro, en puertas abiertas lo vemos. No, mentira. Puerta cerrada, En chicas. puertas cerradas. Ya que hablamos de la culpa que se siente cuando estamos quietas o cuando descansamos, ¿cómo se vería un día de su vida si esa culpa no existiera? O sea, díganme una cosa que harían por mero placer que no hacen en este momento porque sienten culpa. ¿Puedo empezar? Sí. Aburrirme, o sea, no tener que pensar en qué hacer para que mi hija esté entretenida, por ejemplo, o arreglar algo en la casa, o pensar en qué cocinar, o sea, quisiera aburrirme un día, estar simplemente sentada viendo... Como en un resort, así que te acuestas a existir. No, así. ni siquiera, solamente quisiera estar sentada viendo a la gente pasar y aburrirme. Tal cual vecina de barrio. Aburrirme no, en mi ventana, aburrirme Me porque creo encanta. que es tan duro encontrar ese equilibrio entre que tienes que entretener o estar siempre para una persona o para la casa y no poder tener tu espacio para simplemente estar. Ahorita me Existir, cayó existir, un eso. 20, no sé si usted, ahorita que Dani dice aburrirse, como que vine un flashback de cuando yo estaba pelada y me acuerdo que yo les decía, para contexto, yo soy como la única mujer de mi generación y como soy la mayor, después de, o sea, mis primos y todos vinieron como que cuando yo tenía 6 años, o sea, fui como que la princesa, la Conchita, todo ese tiempo. Entonces como que la atención... Conchita María. La Conchita María. La Conchita reina. ¿Ah? Bueno, vino como que esa atención se centraba solamente en mí y que cuando yo les decía a mis tías o a mi mamá o a alguien, estoy aburrida, y me decían, busca qué hacer. qué hacer. Claro, claro. Entonces, claro, o sea, por eso Busca ahora oficio. estás aburrida y es como que tu subconsciente te dice, ponte a hacer algo. Es más, a veces yo a mi Sí. hija, mami, pero estoy aburrida. Porque ese piojo de 3 años me dice que está aburrida. Y es, mi hijita, utiliza la imaginación. Yo también digo lo Aburrirse mismo. te ayuda a abrir tu imaginación, Creatividad, a pensar imaginación. en cosas creativas. Y entonces ahí se le ocurre jugar, qué sé yo, con una jeringa, pasaron agua al otro lado. Cualquier cosa, una piedra, Cualquier cualquier tontería. cosa. El cartón, el juguete más divertido del universo. Ajá. Y se divierte más. Entonces, es eso. Sí. ¿Tú qué Busca harías, Salud? diversión. Si no tuvieras culpa. No le he pensado. Lo que pasa es que siento que yo he pasado como por ya algunos procesos, ¿no? O sea, creo que he tenido el momento en como me siento demasiado culpable y he tratado de mejorarlo ahora en mi segundo hijo, en mi segundo matrimonio, como en esta segunda oportunidad En de mi vida. segunda vida. Ajá. Porque He ya vivido 1000 siento años, que Salo. ya siento que lo viví y que ya como lo saboreé y me di cuenta que no es donde quiero estar. Que me trajo satisfacciones, pero muchas insatisfacciones también. Entonces, ahora siento que estoy en un espacio de mayor gozo personal. Incluso acaba de pasar una experiencia de trabajo que me abrumó muchísimo y del cual aprendí bastantísimo, pero siento que estoy ahora donde quiero estar. Y eso me sirvió para asegurarme de que no es lo que quiero y que ahora disfruto más. Porque si bien yo trabajo desde mi casa, donde tengo mi taller de pintura, donde están también mis hijos, donde también hago mis videos, donde Todo está en casa. ajá, todo está en casa. También Es está un sueño. también está el estudio de mi esposo. Entonces, por ejemplo, al haber conversado esto con mi papá me decía, por ejemplo, hija, es raro porque regularmente no conozco a nadie que le haya ido bien que su trabajo sea desde su casa. O sea, Porque eran no era- otros tiempos, la Exacto. época de los Ajá. cavernícolas. Pero después de haberme Ahorita sentido, sabes. después de Es haberme bueno, sentido bueno. como acomplejada por eso, he llegado a sentir lo que para mí es un privilegio, Sí. compartir diariamente, y porque además lo anhelaba, estar con mis hijos y también poder trabajar. Ellos saben que los espacios cuando los papás los necesitan, ellos tienen que respetarlos, y cuando tenemos, exacto, y cuando tenemos ya tiempo para compartir, lo hacemos. Entonces, tengo un lugar, y a lo mejor les puede servir a todos, específicamente para mi descanso. Amo el área de mis plantas, en el balconcito, es como un lugar para mí donde ahí me siento y solo veo las Te plantas.
y me cierro Y los les ojos y me hablas. encanta que me pegue el sol, me encanta que me pegue el sol. O con Fabi en la noche le gusta tomarse un chocolate caliente y nos vamos a ver las plantas y la luna le encanta a ella. Entonces, para mí ese es el espacio del no hacer, solo del estar. Del ¿no? disfrutar. Ajá, solo el estar. Y es sentarme en la escalera 5 o 10 minutos con ella o yo estar en el balcón. Es mi lugar de solo Existir. Existir. Ajá, porque mi taller es mi lugar de trabajo, Claro. porque mi área de sala es mi lugar de convivir con mi Comida. familia, porque la cocina es el área, bueno, obviamente, entonces como cada área tiene un espacio, tengo para mí ese espacio que para mí significa el solo ser. Sí. Qué Bueno, amo. a mí me pasa algo similar a Salu. Yo ya he pasado también por un proceso en el que ya sé lo que no quiero volver a repetir, que es, digamos, solamente enfocarte en trabajo hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana y dormir y seguir trabajando. Cuando uno trabaja como emprendedor, al final muchas veces pasa eso, ¿no? Que no hay un horario de término del trabajo. Pero Porque también hay momentos que nos toca trabajar sábados y domingos, y también es válido. Sí, Exacto. Pero lo que he tratado de hacer es como encontrar diferentes espacios a lo largo del día y de la semana de hacer cosas que a mí me regulan. Y no esperar al sábado y al domingo. No es que son cosas que solo las puedo hacer el sábado y el domingo. Obviamente por la dinámica de mi vida, porque tengo niños, tengo una niñera, y la niñera se va a las 5. Entonces tengo que tratar de hacer la mayor cantidad de cosas que no puedo hacer cuando estoy sola, no estoy sola, pero digamos, cuando no está la niñera, trato de acumularlo hasta antes de las 5, pero hay cosas que a mí me encanta el café, entonces, si es que no salgo, se nota. siempre me hago un cafecito y me lo pongo ahí, me encantan los olores, o sea, me ayudan a regular mucho, entonces tengo unas velas súper ricas que voy cambiando de olor según el día, según el estado de ánimo, a veces, no todas las semanas se puede, pero a veces tengo amigas que me dicen, Cris, estoy en Seibos, ¿estás libre para un cafecito? Y si puedo darme el espacio, amiga, sí, ¿a qué hora nos vemos? En 15 minutos, dale, ahí voy. Entonces, como estoy casi siempre estoy en la casa, a veces estamos moviéndonos por el tema de grabaciones con mi esposo, pero casi paso mucho en la casa. Entonces, me muevo, digamos, para poder tener esos espacios entre semana que a mí me regulan y me hacen sentir humana. Y yo siento que eso también libera de la culpa. O sea, es como, puede ser que la primera vez que saliste con tus amigas, para darte un ejemplo, que a lo mejor no fue así, pero el momento en que sales con tus amigas y dices, uy, pero ahorita debería estar haciendo otra cosa. Claro. Sí. Te vas con culpa. Claro. La siguiente vez te No vas con, disfrutas. la siguiente vez te vas con menos culpa. La siguiente Claro. vez dices, dale, lo tengo que hacer porque me hace bien. Claro. Así sea que te vayas a disfrutar tú solita al gimnasio, que te vayas a correr, Sí. que te vayas, lo que sea que te permita a ti como sentirte más conectada contigo misma. Creo que Sí. eso funciona. Y es loco porque romper este cuestionamiento, yo lo he visto como que, por ejemplo, esta generación, como que ya somos conscientes de que está bien parar y todo. Sí. Pero, por ejemplo, yo veía la generación de mi mamá, de mis tías, para ellas era como, ¿cómo se van a ir solas, casadas, con hijos, entre comillas, ya Ajá. viejas? O sea, como que a un fin de semana entre amigas. ¿Cuándo se iba a claro, ver era eso inconcebible. antes? Era inmoral. Y ahora que yo veo que mi mamá se va así de avión, váyase, o sea, ándate y se va un fin de semana con sus amigas. Y al principio para mis tíos y todos era así como que, La rebelde. o sea, ni Claro. siquiera es que están haciendo mal, era como, ¿por qué Estaba- están haciendo eso? Estaba ¿Qué- súper qué normal- locura? súper normalizado que el papá saliera, se perdiera 1 o 2 Sí. días, por darte un ejemplo. Pero la mamá nunca. Exacto. La mamá nunca salía ahí desde su barco, ella Es dirigiendo el verdad. timón. Ahora esta generación me encanta porque se van a trips de amigas, Sí. mamás, y es como, claro, puede ser para las generaciones anteriores como chocante, Chocante. pero Como es súper porque necesario. ¿Por es qué no una diferente, mamá puede claro. dejar de ser mamá por un momento? Porque no solo es mamá, es amiga, es persona. O sea, y Tiene que si hace eso no deja de ser mamá, igual sigue siendo Correcto. mamá, No, es que a veces sigue eres disfrutando. mala madre por hacerlo. A veces no quiere ser mamá, a veces no quiere ser esposa, Sí. a veces no quiere ser solo tú. Persona. Claro. Sí, dejar de escuchar ruido del mamá, o del necesitamos que nos envíes ese trabajo breve. O nada. Y sabes que no esperar hasta tener recién 60 años para poder hacerlo. Eso. Porque como que a A veces uno jubilarte. dice, hay una frase que, uy, a mí Choca. me choca hartísimo de que yo primero soy madre antes que mujer. Pero tú o sea, es como la mentira que nos hacen creer, ¿no? Esta mentira en la que tú tienes que desplazarte a ti mismo. Tienes que dejar de hacer las cosas que son congruentes también para ti, como que dejar de conectar contigo misma o pausar la vida por completo. Y eso en realidad te lleva
a un colapso, a un ¿cómo le llaman esto? Agotamiento, burnout. Burnout. Ajá, a una fatiga crónica, o sea que es insostenible. El ser humano necesita conectar con otros seres humanos, con sus amigas, su espacio sola, con la naturaleza, con sus hobbies, con estas cosas que Con te sus hacen... gustos, con lo que le hace bien. Exactamente. Oye, y hablando de eso, cuando hablábamos en el episodio de violencia, violencia, Tic, tic, Soy más que mi cuerpo. soy más que mi cuerpo, que hablábamos de los tipos de belleza, los estereotipos de belleza como una herramienta de distracción. Esto también es una herramienta de distracción porque estar todo el tiempo ocupado y sentir culpa por no estar ocupado te desconecta de tus dones, te desconecta de tus amigos, de tus familiares, de tu esencia, de tu espiritualidad. Y estás desnutrido totalmente de tu espiritualidad, de tu esencia, y ya no sabes cómo conectar. Por eso es que hay culpa cuando conectas. Y yo sabes creo que de tu cuerpo, porque lo que tú dijiste cuerpo. también es el tema de... El ritmo circadiano. Exacto, y el ciclo menstrual, y el ciclo menstruales, ¿no? O sea, todos, como somos cíclicas, van a haber días en los que tienes más energía y está bien, y hay días en los que tienes menos energía y no tienes que buscar una justificación y un razonamiento lógico para poder... Exacto, simplemente ese día tu cuerpo necesita más descanso, Sin embargo, actividades esperamos más las mismas pasivas. O sea, te estás desangrando. Es el sistema igual, que nos exige que tengamos siempre el mismo nivel de energía todos los días. exacto. Pero nosotros también estamos hablando del privilegio, porque correcto. nosotros tenemos la capacidad Es ahorita que a de eso decir, iba. parar. hoy sí, hoy no, podemos parar, A y hoy eso no. iba. Pero imagínate aquella persona, mamá, porque estamos hablando más como de mujeres en este caso, de que esté llevando su hogar sola, de que sea una madre autónoma, de que le toque No tenga trabajar, niñera. de que no tenga niñera, Que no de tenga tiene- trabajo. y que a veces no tiene ni siquiera un círculo cercano de ayuda que les Sí. pueda permitir a ellas descansar un momento. Entonces Así es. es complicado también. Sí, obvio, Sí. 100% esto es del privilegio, porque como tú dices, no solamente que tenga un círculo, sino que también no haya alguien que la cuestione y que como ella ha vivido con esas creencias siempre, no hay alguien que le diga, oye, se puede vivir de una manera diferente, tal vez puedes hacer Sácala de esto. ese pensamiento. Ajá, es complicado. Sí, ahí lo importante de desaprender esta cultura y también un poquito trabajar la culpa, porque cuando se descansa con culpa, no es descanso mental, porque es la carga mental de la culpa. Entonces es importante comenzar mejor antes que tarde para comenzar a regular otra vez nuestro cuerpo. Y hablando de esta parte del privilegio, que es muy importante este Decirlo. contraste en este tema, voy a hacer una pequeña dinámica. Comencemos con la dinámica. A ver. ¿Ya? ¿De qué se Workaholics. trata la dinámica? Vamos a hacer un jueguito. Yo les voy a poner una pieza de contenido o una frase o tal vez una referencia de una película y vamos a tener, somos 5, así que está perfecto. Vamos a tener que votar y llegar a un consenso. ¿Es inspiración? Un debate. Ajá. Ya. Pero o sea, tiene que llegar al consenso. Yeah. ¿Es inspiración o es hiperproductividad tóxica? Ok. A ver. Ya. Primero comencemos con un videito. Yeah. Ya, yo ya se los mandé, pero vamos a poner aquí para que podamos Para que todos todos lo vean. reaccionar. Producción Ah, lo el que pone mandaste. aquí. Ya, a ver. Ujú. Entonces, A les ver, voy a poner bueno. el videito. O que cada uno lo vea, ¿no? ¿Tienes Al su mismo celular en las tiempo. manos? No, A aquí ver. podemos verlo. Pero es Ahí que lo ya ponemos no en la ven. pantalla cuando salga. Perdón. Producción. ¿Quieres Perdón. Ah, caramba. Caramba. Perdón. Ya, pues habla serio, habla serio. Ya. Ahora sí. Problemas Si tú técnicos. estás en un nivel y quieres mejorar ese nivel, quieres tener más, quieres vivir mejor, quieres que tu empresa crezca, las 8 horas no bastan. Quienes me conocen lo saben. Después de trabajar durante todo el día, pasar algo de tiempo con mi familia, a las 9 de la noche empieza mi segunda jornada de trabajo. Trabajo hasta que no pueda más, me tenga que dormir y ahí vuelvo a entregar valor. Porque la receta es muy clara. Y una de esas piezas es realmente entregarse al 100% en el trabajo. Si quieres vivir bien, vas a dormir mal. Todo bien hasta mente la de tiburón. mitad. Ajá. Y dice, si quieres vivir bien, vas a tener que dormir mal. Ya. Primero, dice usted, científicamente, señora? es- No puedes. eso iba a decir, señoras casi doctoras, Vamos, aquí inspiración. casi doctoras. A ver, lo que pasa es ¿Qué que dice el la- descanso es una necesidad básica del ser humano. Entonces es como que tú digas, come mal, duermes mal. ¿Cómo vas a producir? No te bañas, cerebro o sea, no no, digamos, Vayan. son necesidades biológicas. ¿ya? Bien. Entonces hay la idea de que tú puedes controlar el sueño, de la misma manera que tú puedes controlar la cantidad de comida, mientras más pequeño, más poco comas, entonces esto significa disciplina. Pero en realidad si tú no cumples las necesidades básicas del descanso y del sueño, no vas a poder rendir bien, porque tu cerebro necesita poder recargarse, tu cuerpo, tus células, necesitas un proceso de descanso, es una necesidad biológica. Entonces es algo, digamos, que va en contra de la naturaleza del ser humano, además. Es contraproductivo. Sí. Sí, o sea, si quieres producir, vas a Necesitas tener que descansar. descansar. Es como aguantarte las ganas de hacer pis, al final Sí, es una necesidad exacto. también.
Sí. Básico. Si te aguantas, Entonces, es como que ¿cuál tu es tu cuerpo te va a veredicto? decir, ¿Inspiración o hiperproductividad tóxica? Hiperproductividad tóxica. Me hiciste acordar de una frase que escuchaba una persona conocida, que dormir más de 2 horas es de vagos. ¿Qué? ¿Quién dijo? Perdón. como 2 horas. ¿Y ¿Quién cuántas? dijo eso? Si yo duermo como 8 al día, en la noche. Como... Sí, porque esto es algo que le repitieron a esta persona desde pequeña. ¿Quién? entonces ¿Ya cuenta quién? Siempre Que lo diga. Pero que duerme 2 horas al Todo día. bien en casa. Vamos a funarlo. Que lo funen. Claro O una Ajá. siesta. No, 2 horas, o sea, esta persona Al duerme día. muy poco. Dios Pero mío. eso no- Ahora, está ahorita loquita. me acordé también de un O sea, paciente hace mucho tiempo atrás que me decía que dormía, también era como un total de 3 horas. Se levantaba a las 4 de la mañana, dormía como a la 1 de la mañana, trabajando, se levantaba como a las 4 de la mañana para poder entrenar. Entrenaba como 2 horas y de ahí empezaba su trabajo lo más temprano que podía. Entonces era una locura la cantidad de café que tomaba. Era como yo decirte, como unas, Un zombie. digamos, como unas entre 15 tazas de café al día. O sea, era O sea, estaba una cosa prácticamente drogado. absurda. Eso ya no es Ya, disfrutar entonces el él me café, decía, eso pero ya es que mi papá era necesidad. militar, entonces Estoy él a en mí me shock. enseñó. Iba a decir Y eso. yo, o sea, fue tan difícil porque cuando tú hablas de autocuidado con un paciente o con una persona, no solamente es darle la recomendación, sino que tienes que ahondar en de dónde nace su creencia Sí, de para que cambiar. dormir solo 3 horas está bien. Y entonces romper con esa creencia para poder llegar a un punto de autocuidado donde tú haces las cosas que le hacen bien a tu cuerpo es súper duro porque tienes que ir hacia tu infancia muchas Es veces. como que hacia sacar quién se todas esas instauró ese corazas para pensamiento. entender desde dónde viene Exacto. eso. Y él se sentía menos Wow. si descansaba Sí, más. descansaba más. Entonces Qué su loco. cuerpo estaba en el colapso. Tenía los Porque exámenes de ¿dónde estaba laboratorio su valor? pésimos. Su Exacto. valor estaba en producir. Y le dijeron que entre más producía, era una persona que tenía mayor valor. Entonces, Sí. son capaces de sacrificar su propia salud porque a lo mejor hacen todo eso por su salud, por sus hijos. No es mentira. Mentira. Es él buscando validación en Exacto. un lugar donde No lo vas a Estaba muy encontrar. alto. no lo va a vale. encontrar. Pero hace falta trabajar esas cosas también para poder identificarlo. Entenderlo. Mi posición también es la hiperproductividad, pero va más bien, yo creo que el mensaje no está correcto. Creo que lo que él quiere decir y no lo logra decir, porque a veces, no sé, la gente no se da como un tiempito para analizar lo que va a decir, porque también hay que tener mucha conciencia y responsabilidad frente a lo que decimos, porque Claro. esto impacta en todas las personas. que Pregúntale a escuchan, ¿no? ChatGPT por último, ya. Ajá. Porque finalmente la persona está intentando decir, esfuérzate para Esfuérzate. conseguir lo que quieres. Claro. Pero para él, para esta persona, eso sí con estoy de sus acuerdo, traumas, pero heridas y claro. dolores, su esfuerzo significa no dormir. ¿Ya? Entonces ahí está hablando mucho más de quién es él que de lo que realmente el consejo supuesto. para nosotros. Pero finalmente creo que lo que él trata de decir con su mente de tiburón es esfuércense por lo que quieren y ese esfuerzo requiere sacrificio. Pero duerman bien. Pero es Justamente- que justamente hay eso iba a una, perdón. Justamente eso iba a decir, para mí es una hiperproductividad tóxica disfrazada de inspiración, porque quiere dar un mensaje de inspiración, pero no, o sea, no, hay que medir un poco las palabras, como decías. Hay una delgada línea entre. muy, muy delgada, y el man la sobrepasó, pero con palabras de inspiración. Esfuérzate, porque hay que... O sea, los primeros segundos bien, hasta que dijo las 8 de la noche y empiezo mi segundo trabajo, ahí ya dije. Y ya doy, no. Claro. doy un momento, un espacio para mi familia. Tengo chance de contarte una experiencia rapidísima. Sí, sí. Bueno, cuando fue el año 2020 que pasó toda esta cosa Lo heavy, del bicho, situación, lo del ajá, bicho. Todo el mundo lo del tuvo bicho. que parar. Ya, en esa época yo recuerdo que ya tenía algunos años trabajando en un centro comercial con mi marca. Y para mí las navidades eran, mi hija, vivir en el centro comercial dándole a toda porque Navidad era mi mejor mes y yo tenía que trabajar 24/7 metida ahí, literal, cajeando, haciendo caja porque mis vendedoras estaban encargadas de pues, Atender al atraer las cliente. clientelas, vender lo que más podían y yo verificando caja y todo, yo vivía allí, o sea, tenía los zapatos de caucho allí, amanecía ahí, casi que me faltaba el Dormía. colchón, ¿ya? Y recuerdo que también, justamente en esos años, mi esposo también, él también chivea como Pili, que canta, y tenía, obviamente, en Navidad, o sea, Claro, una en full, cantidad de la trabajo época full. más de más. Entonces, literal, en Navidad, en diciembre, era el mes en el que menos presentes estábamos para nuestros hijos, Claro. durante todo ese tiempo que se conjugaron esos dos trabajos. Y recuerdo que cuando fue justamente el año que les estaba diciendo, que fue el año bien complicado, yo 2020. creo que me cayó esa enfermedad porque comencé a tener deficiencias en la respiración. Y cada vez me sentía más afectada, pero eso era como que cada vez se sentía peor, pero yo no lo identificaba porque eso recién fue el boom en
en febrero o marzo. Y yo me Sí. sentía así en diciembre. Entonces Ok. no, Casi no, finalizando no el tenía año. muchos datos si realmente era eso. Pero mi tienda estaba cerca de un... Hospital. No, de una tienda, de una marca que vendía boletos aéreos en el centro comercial. ok. Al lado tenía una... Entonces yo creo que alguien que fue a comprar un boleto aéreo, que a lo mejor vino del exterior, pudo entrar a mi tienda y yo Te quedó ahí. agarré eso. Ajá. Ajá. Entonces, bueno, en fin, yo recuerdo que tenía que comprar muchísimas telas, había demasiada hiperproducción dentro de mi tienda, y yo recuerdo irme al centro a comprar las telas doblada, porque no soportaba el dolor en la espalda, el cuerpo, mío. y caminaba doblada, 4 de la tarde, no había almorzado, mi cuerpo no podía, me acuerdo que regresé a mi casa, no estaba respirando bien, y seguía trabajando, o sea, yo no pensaba en parar, tenía que seguir trabajando, Porque el era tu mejor mes, eso te iba a decir. y me acuerdo que ya llegué a la casa de muchos días, haber estado muy complicada, y el último día dije, ya no puedo ni respirar bien, ya me estaba Claro. ahogando. Tuve que pedirle por favor a Eddie que deje de trabajar ese día porque estaba realmente muy mal. Físicamente me sentía que no podía respirar y nunca había tenido esa experiencia anteriormente. Me sentí tan asustada, yo soy cero hospitales, cero clínicas, cero pedir ayuda regularmente porque me acostumbré a eso, y en ese momento tuve que decirle, necesito ir a la clínica porque no puedo respirar. Eddie tuvo que llamar y cancelar su trabajo porque no tenía otra forma de dirigirme a la clínica. En verdad sentía ¿Tuvo que que... cancelar archivos? Sí, lo tuvo que cancelar en el momento que tenía que ir. O sea, quedó súper mal. Y en diciembre quedó súper mal él, digamos, con la persona que tenía que trabajar, porque yo sentía que literal no Estaba podía respirar. colapsando. No podía respirar y sentía que me estaba yendo. Entonces fuimos a una clínica en la madrugada, me revisaron y me dieron un diagnóstico que tampoco era. Pero ahí todavía no estaba el bicho, ¿verdad? Sí. Ya estaba, pero aquí todavía no O estaba. sea, no se No se sonaba sabía. tanto. No, ajá, eso fue en diciembre y cerraron O todos sea, fue en los... diciembre de 2019. Exacto. Ah, claro. Por eso yo digo todavía que a no. lo mejor lo adquirí. Estaba oculto todavía, Exacto, no lo- salía en prensa. y Porque todo. ya estaba. Ya estaba, Ajá. pero para nosotros todavía no era algo como Recién que... era en marzo. Exacto. Entonces, bueno, ahí recuerdo que dije, bueno, a los siguientes meses ya quedé embarazada de Fabi y dije, no, es que yo no puedo seguir viviendo así, o sea, voy con otro bebé y entonces mis diciembres no van a, papá y mamá nunca van a estar en casa, y además yo estoy dando la vida, mi ser y todo por ese trabajo, que finalmente te das cuenta, el trabajo se puede ir así, como pasó justamente en ese año. ¿Y con qué me quedo yo? O sea, ¿qué disfruté yo, qué viví yo? Entonces, para mí fue una experiencia reveladora y que hizo que mi vida cambiara mucho a partir de esa experiencia. ¿Cómo ponemos nuestra salud al último? Sí. Por esta cultura. Vamos con la siguiente pieza de contenidos, que en realidad es una frase muy, muy famosa y la escuchamos muchísimo en redes sociales. Todos tenemos las mismas 24 horas. Eh, Comenzamos por salud. Inspiración o hiperproductividad tóxica. Para mí, yo quisiera decir que es inspiración. Ya, porque aunque pareciera que... Sáquenle la red flag. para. Sí, sáquenme la red flag. Sí, porque o sea, las 24 horas depende desde el... O sea, en desde- reloj sí tenemos las 24 horas. Así es. Pero no la Objetivamente todos tenemos las mismas 24 horas, pero subjetivamente es como nosotros manejamos esas 24 horas y depende de en donde tú decidas que eso esté. Yo antes, por ejemplo, no calendarizaba mi tiempo, y el calendarizar mi tiempo me ha ayudado a mí a ser mejor en lo que hago y ocupar mis espacios Mejor. para, como distribuir mejor mi tiempo. Antes me hacía 8 y era como, estoy trabajando, pero está la bebé, pero me olvidé que tenía que cocinar, entonces regreso. Entonces todo lo hago a medias, todo lo hago mal y siento que no logro sacar lo mejor de mis días. Y en eso también, en cada día hay que poner espacio para ocio. Claro, tú dices que esta frase como que te inspira a planificarte mejor. Sí, porque he Organizarte. sentido que lo he utilizado de manera errónea para mí y a mí me ha costado mucho vivirla de una manera desorganizada. Siento que nos cuesta muchísimo organizarnos porque además tenemos muchos distractores alrededor. O sea, el celular es un distractor constantemente. No sé, por ejemplo, el no planificarte para salir al tráfico, que sabes que hay tráfico, que sabes que te vas a demorar. Y siempre lo ponemos como excusa, pero ya sabes que es una ciudad que te demoras media hora o una hora para salir. Tienes que salir con anticipación. O sea, creo que necesitamos organizarnos dentro de nuestra... Yo sé que vivimos en una cultura de que siempre llegamos tarde y nos justificamos porque somos latinos y porque nos cuesta muchísimas cosas, pero Pero no está bien. la organización es algo que yo creo que abrazo y que trato de mejorarlo, y para que en realidad las 24 horas estén a mi favor y no sentir que están en contra. Cristi, ¿tú qué opinas? ¿Inspiración o hiperproductividad tóxica?
A ver, lo que pasa es que efectivamente todos tenemos como contextos sociales diferentes. Entonces no va a ser el mismo manejo del tiempo de una persona que tiene niñera, que tiene una niñera por hijo, que tiene, digamos, muchas ayudas, Que tiene a otra carro. persona que tiene que hacer actividades. Ya, voy a poner el ejemplo que primero se me viene a la mente, mi hermana. Mi hermana, ella hace las labores que hace, digamos, mi niñera. Y hay cosas que yo no hago, pero ni las pienso, ¿sabes? No sé, pues, lavar, secar, planchar. O sea, eso no está en mi radar para nada, pero esa es una actividad fija que ella tiene que hacer. Ella, yo la admiro muchísimo porque ella se ha logrado organizar de tal forma que le funciona para su vida. Y ella tiene específicamente un día de lavado, un día de secado, un día de doblado. O sea, ha logrado poner un poco de orden en su vida caótica o con las complicaciones y las dificultades que tiene para poder salir adelante en el cuidado de sus hijas también y de ella misma. Pero a la vez, sí creo que pasa muchas veces que nosotros tenemos este autosaboteo, como creo que hay muchas personas que tienen también por estas limitaciones o estas creencias como que no eres capaz de hacer ciertas cosas. Por eso es que estas frases que tú mencionas, o sea, como decía Salvo hace un rato, quieren decir algo positivo, o sea, quieren llegar a una motivación, quieren llegar a un empuje, pueden tener una buena intención. La forma quizás en la que se expresa no es la adecuada porque eso invalida muchas otras realidades y hace sentir a las personas que no pueden hacer más con el tiempo ya tan justo que tienen, que los hace sentir que no están haciendo lo suficiente. Que no es la única forma, tal vez. Sin embargo, también pasa que muchas veces uno se queda, digamos, sin invalidar todas esas situaciones, pero a veces uno se queda como que en una situación de victimismo, digamos, de no puedo hacer nada más. Te ¿no? estancas ahí. Te estancas ahí, entonces en realidad a veces podemos buscar formas de organizarnos, buscar formas de simplificarnos la vida, de poner orden, de hacer sistemas o de hacer cierto proceso que nos permita lograr o conseguir algo. No es como, es que a mí no me lo enseñaron, es que a mí no me lo modelaron, es que no sé, a mis papás nunca me motivaron a desarrollar determinada habilidad, pues ya uno como adulto también puede como buscar, y con los recursos que tenemos hoy en día de internet, de inteligencia artificial, sí, ChatGPT, o sea, la inteligencia artificial nos viene como a complementar mucho o a facilitar mucho la vida en muchos aspectos también. Y creo que podemos como buscar otras formas en las que podamos como avanzar, si hablamos específicamente de trabajo. Pero no todo depende solamente de la voluntad. Pero sí muchas veces creo que influye la psicología de la persona en no creerse suficiente como para poder lograr y conseguir cosas grandes en su vida. Claro. Entonces, Te inclinas hacia más... inspiración. Pero es que igual también creo... ¿Cuál era la frase? Me acuerdo. Todos Todos tenemos las mismas 24 Es que no le puedo dar una sola etiqueta. Sí. Te diría que Yo está como también, entre las dos. ajá. O sea, puede ser O sea, inspiración, puede yo ser diría otro. lo mismo. Tiene que estar como... Es un in-between, porque es verdad que todos tenemos las mismas 24. O sea, Tienen que escoger una, no sean zapas. O sea, yo sí lo tomo como inspiración, porque todos tenemos las mismas 24 horas. Gracias. Y todos tenemos que aprender, yo tengo que aprender a organizarte, porque es la única forma en que te rindan las 24 horas que tiene Pili o las que tiene Salva. Esa para es la mí. realidad, no hay más horas en el día. Es una realidad, exacto. O sea, eso no lo puedes Hay cambiar. que trabajar con eso. Y es exactamente, o sea, si tú lo trabajas, por eso lo digo que es como inspiración, porque tienes que trabajarlo para que éstas te rindan igual que a los demás o que puedas producir a tu ritmo, pero hacia tus objetivos. Ya. Para mí es eso. ¿Y por acá? Para mí sí es hiperproductividad tóxica porque, como decía, ya llevamos grabando muchos episodios. No, pero para mí, o sea, como lo explicaste, o sea, pienso exactamente lo mismo, pero por ejemplo, es como esta delgada línea entre si es el uno o el otro, pero creo que el hecho también de tú ponerte y pensar, bueno, yo tengo que automotivarme, no sé, también para mí es un recurso como de que no todo el mundo tiene acceso a ese recurso porque creciste en un contexto social diferente donde tal vez tienes la salud mental que no puedes controlarlo, que no puedes ir a un psicólogo, que nadie te puede decir que hay formas de tú mismo motivarte. Entonces para mí sí es como ¿cómo era? Hiperproductividad Sí, para mí tóxica. sí es. Yo aquí quiero, para decir mi opinión, quiero como también introducir otro concepto que es la meritocracia, que es esta creencia que... De merecer.
No, es la creencia de que el éxito depende solamente de la voluntad personal, ignorando factores como el contexto social, los privilegios, la salud, otras oportunidades. ¿Cómo entra este concepto? Porque esta frase de inspiración, y estoy diciendo entre comillas, porque yo creo que sí es hiperproductividad tóxica, muchas veces puede, con toda la buena intención del mundo, puede crear un efecto de culpa, porque si no logras algo es como que vas a pensar, es porque yo no me esforcé lo suficiente, pero tal vez no estás contemplando el contexto y muchas estructuras y obstáculos sociales, estructurales que tal vez puede tener una persona. Y por eso yo creo que cuando vamos a hablar en redes o tenemos una plataforma en la que muchas personas nos están viendo, tenemos que hacer un chequeo de privilegios. Exacto. Si queremos motivar a la persona, a ver, ¿qué privilegios tengo yo que no pueda tener la otra persona? Y que no le genere culpa o una sensación de no ser suficiente a la otra persona, no por él, sino por otras estructuras y obstáculos sistemáticos y sociales. Claro. Y también estoy de acuerdo en la parte de que ya fuera de todos estos privilegios, hay personas que tienen creencias limitantes, que por ejemplo, una de las mías era, no podía delegar, todo lo tenía que hacer yo, porque era perfeccionista. Entonces, si yo aprendía a delegar, tenía más tiempo para hacer las cosas que yo quería hacer. Pero aquí como que quedó gris. O sea, es como reconocer que desde tu privilegio tú puedes tener estas oportunidades de cuestionarte y de decir, ok, yo tal vez tengo que replantearme lo que estoy pensando, de que si me organizo mejor, de que si hago esto, pero eso no quita que porque yo lo vivo así, las otras personas, todo el mundo lo tiene que vivir de esa manera, o como estos videos que tú mostrabas el ejemplo de como que si no estás haciendo eso, entonces tu vida no vale nada, porque no vas a lograr nada, y te hacen sentir culpable de algo que, como lucho con un monstruo de arriba, que a mí me tocó no nacer en cuna de oro, pues, o sea, ¿cómo lucho con eso? No tuve acceso a la educación que tú tienes, no tuve acceso al sistema de salud que tú tienes, no tienes, o sea, entonces, o sea, no se puede negar que existe el racismo, que existe la gordofobia, que existe la gerontofobia, o sea, son como múltiples sistemas de opresión, digamos, que están alrededor de la definición de cuál va a ser el rumbo de una persona también. Sin embargo, no es lo único. O sea, es una conversación como súper amplia, porque no depende solamente de una cosa. Hay dos mundos. Y creo que la respuesta sería reconocer que existen estos porque, dos mundos. ¿sabes que ahorita se me vino algo a la mente? A veces, cuando uno crece también, y eso es parte de los techos mentales, se me ocurre, a veces mi papá es arquitecto y entonces él trabaja con muchos maestros de obra, etcétera. Y él tiene maestros que son como, digamos que tienen en su mente que toda la vida van a ser maestros, y ese es su techo, y es que yo vivo para esto y yo crecí para esto y yo aprendí esto y esto es lo que yo voy a hacer hasta el último día. Pero tiene otros maestros que los manes van aprendiendo por ahí, van viendo cómo hacerle acá, van viendo cómo hacerle acá, y como que a pesar de tener o venir, digamos, de un mismo de un mismo contexto o similar contexto, tienen como un poco esa perspicacia de voy a aprenderlo porque vengo de aquí, pero no necesariamente tengo que hasta el último día de mi vida hacer exactamente lo mismo. También es lo que quieren cada uno, por ejemplo, que es válido. Yo tenía una amiga que estudiaba enfermería y ella todo el tiempo le están diciendo, es que tú tienes que ser doctora, porque ser doctora es superior a, pero yo solo quiero ser enfermera. Claro, también es Entonces válido. le decían, ¿pero qué? ¿Te vas a quedar solo siendo enfermera? No puedes ser enfermera, o sea, tienes que aspirar a más y seguir a como... Claro. Yo quiero ser enfermera. Es que de eso se trata esa cultura, de que tu vida se vuelva un constante crecimiento. O sea, este concepto de que te puedes estancar. Y también entra de que yo a mis 30 ya debería de estar aquí. Y cada uno tiene su rumbo. Que a la final, ¿cuál es la meta final? Claro. No hay una meta final. Ahora, sabes que también tengo un conflicto ahí con esta cultura, porque a veces hay, digamos, como que estas recomendaciones que te hacen de que solo te rodees de personas con una mentalidad de productividad, ¿no? Y yo creo que eso cosifica mucho, digamos, a la persona, como la vuelve solamente un capital humano, una persona que produce y que solamente puedes hacer amistades con tu mismo nivel o con tu misma aspiración, ¿no? Y esto creo que deshumaniza también a las personas, ¿no? Como si no eres tal puesto o no siempre estás buscando y crea esta cámara de eco, el crecimiento económico, etcétera,
como que no sirve hablar contigo, ¿no? Cuando las personas No somos te pueden humanos. primero no solo somos lo que trabajamos, ni nuestras aspiraciones económicas, financieras o laborales, sino que también nos podemos nutrir de muchas otras áreas de la vida que no son financieras. Exacto. ¿Ya? Yo cuando tengo conversaciones hay personas que, no sé, personas digamos que no son para nada esta idea del super empresarios, mentalidad de tiburón, etcétera, pero me nutren desde otras aristas, emocionalmente, por ejemplo, está emocionalmente, súper en su bien. vida, en su sabiduría interna. Tú te vas, no sé, a la Amazonía y puedes conectar con personas que tienen, digamos, mucha sabiduría ancestral Claro, y que te no enseñan viven en cosas una metrópoli, profundas de por la ejemplo. vida, exacto, tienen un nivel de conciencia súper alto, que no te enseñan cómo necesariamente hacer más plata, hacer más billete, ser CEO, etcétera, pero te enseñan otras cosas que son súper nutritivas e Nutritivas. importantes en la vida de un ser humano. Yo creo que Verdad. también depende muchísimo, y como decía yo, sí, de qué es lo que la persona quiere, a dónde quiero llegar y tenerlo como establecido y preguntarte qué es lo que quiero o dónde yo me sentiría bien. Porque a lo mejor ya estás en ese lugar y todavía no lo has abrazado y Claro. decir, wow, logré eso y aquí quiero estar y disfrutarlo, porque luego es como que, bueno, ya lo hice, y después de eso qué? ¿Qué más? Y después Ajá. de eso qué más, y después de eso qué más, porque siempre se supone que hay que seguir avanzando, ¿no? Como desde qué Y- lugar. Ajá, y hay una fábula que se las quiero contar, que es como una historia que a lo mejor no existió, pero me parece hermosa, que habla de que había un señor pescador en la playa que trabajaba pescando en la mañana y vendía lo poco que pescaba, lo mucho que pescaba, y a las 12 del día él llegaba, se tomaba una cervecita, llevaba el dinero a la casa y disfrutaba el resto del día en una hamaca con su familia, ¿no? Entonces un día se cruza en la playa a un empresario y ese empresario le dice, oye, ¿y no se te ocurre juntarte con otro amigo para que cuando junten ustedes los pescados, a lo mejor los venden en un valor más económico y luego pueden ustedes ponerse una tiendita y luego que pongan la tiendita, a lo mejor ya luego compran un autito y con ese autito comienzan a llevar Distribuir. más pescados ¿y para qué? Le pregunta al pescador. Porque así luego puedes distribuir a nivel local, luego a nivel nacional, luego te pones ya una marca, luego un supermercado. ¿Y para qué? Así puedes ganar más dinero, así te compras una casa más grande, así luego puedes darle herencia a tus hijos de trabajo y luego puedes comprarte más carros y luego puedes comprarte más casas. ¿Y para qué? Para que luego puedas tener el suficiente dinero para que te puedas jubilar. ¿Para qué? Para que luego puedas vivir en una playa tranquilo, tomarte una cerveza y relajarte. ¿Qué es lo que hace? Pero eso es lo que hago. Claro. ¿No? Entonces, Hacer todo ese trabajo para volver a lo mismo. exactamente, entonces yo digo, a veces estamos en ese lugar de tranquilidad, de disfrute, pero no lo vemos porque siempre esperamos o creemos que los demás Abundancia. esperan que lleguemos a otro lugar, También ¿no? hay una presión, no solamente Sí. social, Sí. sino que, por ejemplo, Viene a desde veces- adentro y desde afuera también. Sí, por ejemplo, en mi caso ha sido esa presión, sí, de mis padres, como les dije, como que más que nada mi papá siempre, y como lo vuelvo a repetir, es desde el lugar que él sabe y que él siempre me ha querido dar lo mejor y ahora lo entiendo y lo agradezco. Pero, por ejemplo, en el tiempo que yo busqué un trabajo normal, entre comillas, de ir, y sí, y con los títulos y el privilegio que he tenido de estudiar y el conocimiento que sé, me querían ahí, pero y cuando yo ya estaba al punto casi que así decía, ay no, mejor no. O sea, y gracias a Dios como que no lo hice porque era como, de verdad, para mí, o sea, lo que a mí me gusta es yo poder manejar mi tiempo. Y sé que es un privilegio poderlo hacer. Ya, y muchas veces tal vez hay meses donde me frustro y digo, miércoles, ¿por qué no tener un trabajo donde llega a fin de Sí, mes me siento visto. y como que, y saber que mi sueldo Que está ahí siempre a fin tienes de un fijo. mes? Ajá. Pero eso es lo que te quiero repetir. Tú, Josie, has elegido este Exacto, estilo de pero vida. a mí me costó peleas con mis papás, decirle literalmente, Cuestionamientos. o sea, yo en serio un día entre ira y porque ya en serio, no sé, como que le dije, yo no voy a hacer lo que tú quieras que yo haga, déjame vivir mi vida como yo la quiero vivir. Porque yo sé que ellos lo hacen desde un lado de que tal vez quieren que cumplamos protegerte. muchas cosas que ellos no pudieron cumplir. Los padres al final siempre quieren que los hijos Lo sean mejor para sus mejor hijos. que Ujú. ellos. Entonces le digo, papá, pero si tú estás buscando mi felicidad o estás buscando que yo tenga lo mejor, lo estás hablando desde tu lado. Desde que para ti está bien, porque él me decía, es que tú tienes que, o sea, literal, ir a una oficina y sentarte y estar ahí. Y le digo, ¿y a mí qué me sirve sentarme con un blazer y un uniforme, así que me estás jodida, y llegar y sentirme vacía, a que tal vez estar entre mi menjumbre feliz, creando y recibiendo algo acerca de eso? Entonces yo sí tuve que poner ese límite y decir,
no lo voy, o sea, como que no lo decía, porque decía, no le voy a faltar el respeto a mi papá, voy a hacer esto y una otra Sutilmente cosa. se lo Y hasta que un día fue como que planteas. en serio, todas las conversaciones eran alrededor de eso. O sea, era Como, como o sea, y tuviste exigencia. la opción, porque hay personas que te dicen, no sé, a los 40, 50 años, la verdad es que yo nunca quise ser doctor, pero mi papá Sí, me obligó. me obligó. O yo Ay, nunca me encanta quise. una frase que escuché por ahí que dice, honrar a tus papás, porque siempre nos enseñan a honrar a tus papás. Claro. Honrar a tus padres es trascender sus miedos. Ujú. Y muchas Qué veces fuerte. es como que mínimo y honrar a tu papá no es hacer exactamente lo que él quería que haga, sino trascender ese miedo que él tiene de que así se ve la felicidad y quiero que tú Claro, la sacas- veas. Exacto. No, mira, te voy a demostrar que también se puede ver así la felicidad. Exacto. Y así lo estás honrando. Sí, es verdad. Qué heavy Entonces, esa frase, nunca la para había escuchado. sí, Me parece entonces demasiado para terminar esto de aquí, porque podríamos hablar por queda horas. corto siempre. Nos queda corto siempre. Quería contarles un pequeño, como una pequeña frase de un libro que se llama The Top 5 Regrets of the Dying. Es de una enfermera australiana que recopiló los arrepentimientos más comunes en sus pacientes al final de su vida. Eran pacientes paliativos, o sea, ya se estaban muriendo. Adivinen cuál era el número 1. Ojalá no hubiera trabajado tanto. Muchas personas sintieron que sacrificaron su tiempo con quienes amaban, su placer, su paz mental, sus dones por metas laborales y por el miedo a no ser suficiente. Wow. Como ustedes han visto esos videos en TikTok que la gente como que se graba tan feliz oyéndose a tomar un café y diciendo, hoy ya renuncié. O sea, que renunciaron a ese trabajo tóxico, renunciaron. Y es como, se quitan una maleta gigante y es eso. O sea, es como, te libraste. Y, Sí. la gente, y yo entro en los comentarios a ver y dicen, todavía no lo puedo hacer. Quiero ser. Gracias por este video. Sí. Que no sé cuánto. Nunca sabes cuándo vas a ser Wow. inspiración Sí. de alguien. Espero que este episodio sea la inspiración para cuestionarse muchas cosas, hacer muchos cambios de vida. Y les dejo una pregunta a ustedes. ¿Qué es algo que habían renunciado a hacer por mero placer porque no era productivo, entre comillas, y ahorita pueden replantearse hacerlo? ¿Qué pueden, un hobby, un don, algo que quieren hacer y nunca lo han hecho por miedo de parar. por miedo de parar o por la De no culpa ser productivo. de no ser productivo y que pueden comenzar a hacerlo hoy? Así que Pili, me encantó este episodio. Ay, sí, Qué creo que necesario. sí, es un tema muy complejo, esperemos que, bueno, lo vamos a Amplio desarrollar. también. Ajá. Pero también sabes que relación con el dinero, relación con papás. Hablamos tanto. También, sí, hay mucho que tocar todavía. Así que no se Si pierdan. tienen alguna sugerencia de un próximo episodio, por favor, coméntenlo. Para eso está la caja de los comentarios. Y Y también, pónganos aquí qué tipo de hobby, qué tipo de actividad quisieran volver a hacer por el mero disfrute. También otro capítulo podría ser como la necesidad del descanso y cómo podemos vivir nosotros eso diariamente, cómo integrarlo en nuestra rutina Sí, diaria. claro, ¿no? no solo cuando es vacaciones, entre comillas. Porque Bueno, calzonas, muchísimas gracias por estar aquí, por escucharnos. Boxers. Calzonitas. no se olviden de seguirnos. suscribirse y apretar la campanita para que no se pierdan. Y compartir el seguirnos video. en redes sociales para ver todas nuestras novedades. un besito. Nos vemos en el próximo Nos vemos en el capítulo. próximo. Bye. Chao.